Ok, vamos a ver si hace falta alguien por aceptar. ¿Qué? DBR, LX, ¿quién será? Es que la otra lo acepté. Ahorita vamos a preguntarle. Seguro ya le quedó así en el Zoom. Andreina, vamos a admitir acá. Por favor, ¿me podría recordar quién es DBR? Tal vez de alguna manera, disculpe que lo tilde así, es que dice DBR, un montón de nombres. Ahí me disculpa, ¿verdad? Pero no, tal vez fue la manera en que configuró el Zoom al inicio. Ahí lo puede volver a reconfigurar. Si pudiese, estaría mejor. Eh, Vamos a ver acá, si me pudiera conversar. ¿Quién es DBR nada más? No lo escucho. Más pequeño. Ya salió. ¿Alguien sabe quién es DBR? Pues sí, ¿verdad? Suficiente con el Facebook, ¿verdad? Pero ahí vamos a admitir aquí a Francini. Denme un chancecito. Muy bien. Mientras tanto, entonces vamos a empezar a conversar. Ya no está DBR, no está. ¿Verdad? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a compartir la pantalla aquí, mi pantalla, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con esta coyuntura, que la verdad la semana pasada decíamos sobre los recursos naturales, vamos a ver 8.17, sobre los recursos naturales, ¿verdad? Cómo implican en la función del desarrollo de una sociedad. Pero creo que ya todos ustedes ya están convencidos, espero, ¿verdad?, que el hecho de tener buenos recursos naturales, grandes riquezas, no significa que tengamos desarrollo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué piensan ustedes? Interactúan, jóvenes. A ver, ahí Aileen quiere decir algo. ¿Qué piensan ustedes, jóvenes? Profe, digamos, para mí, que este país tenga muchas riquezas naturales, digamos, nos hace ver, digamos, que no somos tan desarrollados como otros, pero desde cierto punto ayudamos al ambiente a que no haya tanta contaminación que sí hacen esos países que están más desarrollados. Es correcto. Digamos, porque muchas veces se ha escuchado, por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay un señor que tiene un proyecto en el cual se puede decir como que vende aire, o sea, le pagan por tener árboles ahí. Ah, Y sí, una vez yo claro. hablando con un profesor, el profe me dijo que eso muchas veces, esos proyectos es porque, digamos, una fábrica que está haciendo destrozos en otro país, entonces hacen un proyecto así para no tener, digamos, para no verse tan afectados si ocurriera algo legal. Entonces dicen como, no, es que nosotros tenemos esto en otro país, entonces ayudamos al ambiente, entre comillas. Es muy correcto lo que usted dice. Eso se llama los PSA, los pagos por servicio ambiental. Eso lo vamos a ver en el otro curso, los que estén conmigo en Administración y Ambiente. No sé si ese curso es de segundo semestre, no me acuerdo. Ahí lo vamos a ver. Pero es así, en efecto. Y Kaylin, sí me comprendió la vez pasada que expliqué de que a conveniencia los países desarrollados utilizan sus recursos naturales, se los explotan, y ellos aplican lo que se llama, vea, no me voy a desviar de la clase, pero aplican lo que se llaman el PPA o PPC. PPC es pagar por contaminar, y eso es una perversidad. O sea, como dice ahí Kaylin, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, entonces vamos a comprarle a Costa Rica oxígeno, y de esta manera estamos compensando nuestras emisiones de efecto invernadero. Ese es un negocio grande bueno, obviamente nuestro país acá, Costa Rica, participa de esa contaminación también. ¿Por qué? Porque suena irónico, acepta el pago de un país que está contaminando, ¿verdad? Porque como no tenemos dinero, entonces recibamos plata. No sé si me entienden que es como de doble vía, como un doble discurso, ok, Nos vendemos, por decirlo así. estamos aceptando un pago que otro país contamina, entonces nosotros nos están cerrando la boca. Es que todo esto está preparado. Por ahí
por eso me compartió algo muy interesante que yo conocía ahí el compañero David Rojas, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con eso, totalmente de acuerdo. Pero es cierto que alguien más quisiera aportar en esto. Por favor, participemos y qué lindos son esos gallos por ahí. ¿Alguien más? Aileen creo que iba a hablar, me parece, no sé, voluntarios. Profe, Sí, Aileen. no soy Kenny. No sé, como guste, o alguien más que quiera voluntariamente, no se preocupe. Estamos Es hablando como, de este tema, ¿verdad? Ya vamos a pasar al otro. Sí, disculpe. es como lo que pasa aquí en Costa Rica también, pero es en parte porque, digamos, por ejemplo, Costa Rica, digamos, mayoritariamente se maneja por turismo, ¿verdad? Y ya después, digamos, lo que junto con la agricultura y ese tipo de cosas. Pero, digamos, en cuanto al turismo, digamos, Guanacaste y Limón y Punta Arenas aportan demasiado al país. Y cuando son cosas, digamos, nosotros aportamos mucho dinero al país y todo ese dinero va prácticamente a la capital, Sí. porque una vez cuando yo estaba en el cole, fuimos a un parque nacional y el señor nos dijo que digamos que el Estado a ellos casi no los ayuda, a pesar de que ellos tienen que entregar una cantidad muy grande por los turistas que entran y todo. Entonces también se ve ahí el que Costa Rica siempre dice, ay, es que nosotros somos superambientalistas y en realidad no es tanto, o sea, no le brindan tanta ayuda a ese sector. Sí, sí, es cierto. O sea, casi todo eso es la visión centralista, ¿verdad? Que ustedes en otros cursos ya han escuchado, la visión de que todo va a la meseta central y nada se queda acá en Guanacaste. Yo creo que ahorita que está con esta situación coyuntural es que deben de aprovechar los guanacastecos, todos los que vivimos en esta región, de poder influenciar en cuanto que los recursos que aquí se producen, aquí se queden. Ese es un tema muy interesante. Muchas gracias. Entonces, ustedes ven el hecho de tener recursos naturales, verá si alguien más quiere colaborar también, le voy a agradecer, la participación queda grabada ahí, si ustedes gustan, ¿verdad? El hecho de tener recursos naturales es una situación un poco de doble vía, ¿verdad? Tenemos recursos, nos sentimos orgullosos en este país de que tenemos tantos recursos naturales, nos damos el lujo de no explotar el oro, el lujo de no explotar el petróleo en toda la zona marítima que está hasta Playa del Coco, ¿verdad? Hasta la isla del Coco. Hay tantas cosas, pero tenemos tanto ahí como para que el país con equilibrio pueda avanzar en el desarrollo. Bueno, yo pienso que en estos años que vienen, como el país acaba de ser agregado a la OCDE, posiblemente tengamos una mejor oportunidad de poder mejorar, posiblemente, ¿verdad? Mejor acceso, pero con toda esta pandemia, con el quiebre económico que quieren hacer las familias poderosas del mundo, ya está eso en tela de juicio, ¿verdad? Y lo del turismo que mencionaba es interesante, claro que sí, ahorita está varado todo eso. Entonces, el recurso natural que se explota tanto es el paisaje, en lo que es el turismo, pero ahora no está dando ni un solo centavo y eso. Y ahora las empresas turísticas están saliendo como que a la casa de nosotros, los que no somos turistas extranjeros y los que vivimos acá, ofreciendo los mejores precios. Ahora sí, como dijo alguien por ahí un post, ahora sí nos necesitan, pero de otra manera nos cobran así garrotazo limpio, como ustedes han escuchado ese tema. ¿Alguien más que quisiera colaborar en cuanto a eso, los recursos naturales? Las dos aportaciones han sido muy interesantes, la verdad, han sido muy buenas. Y espero, me queda una, sí, es que mi computadora por alguna razón no me sirve el cargador, logré cargarlo, traía otra, pero vamos a ver cómo resolvemos eso. Ya viene el envío del nuevo cargador que se descompuso por Amazon. Ok, ¿alguna otra contribución, jóvenes? Participemos, o sea, la verdad, este es el hacer universidad ahora desde casa, ¿verdad? No es, bueno, ahí me interrumpen, no hay problema, ¿verdad? Me interrumpe algo. Entonces, esta semana tenemos lo que es lo que sería la semana 15, ¿verdad? Aprender de la relación entre recursos naturales con la pobreza y la riqueza. Creo que va unido los dos, son temas que van unidos. O sea, por ejemplo, yo les quiero contar una experiencia, alguien puede buscar esa tesis, si quieren anotarla ahí. Fue una tesis hecha en el año 96, sí, hace rato, pero muy actualizada en ese sentido. El autor es Raúl Maás Ibarra, él hizo un estudio en la zona de Bocas del Toro, en Panamá, y ahí está escrito, hasta desarrolló una cuestión que le llamaba el barómetro de la sostenibilidad. O sea, imagínense desde hace cuánto estamos hablando de eso. Y ahí lo que les quiero contar es la experiencia que él me contó personalmente, ¿verdad? Aunque está ahí en esa tesis.
Él era compañero de este servidor en la maestría, entonces, en ese entonces. Lo interesante ahí, vean cómo esa relación de pobreza y riqueza, y esa anécdota yo se la quiero comentar para que usted le quede ahí en su pensamiento dando vueltas y usted valore lo que tiene en casa. O sea, valore lo que tiene ahí. Si usted vive en un área rural donde tiene frutales y tiene todo cerca, ahorita lo voy a contar. Entonces, vean qué interesante, jóvenes. En ese lugar de Bocas del Toro, ahí están los Negobe, me parece, algo así, unas culturas indígenas que tienen su rey, ¿verdad? Es una zona turística muy visitada en el tiempo de turismo alto. Allí él estuvo por un tiempo y encontró lo siguiente, encontró que el sinónimo de riqueza y pobreza es muy diferente a lo que es la expresión de riqueza y pobreza de nosotros acá en esta sociedad posmoderna. Nosotros acá vemos que la riqueza está expresada en cuánto dinero hay en el banco, tiene cada uno, si tiene acceso a los servicios, a todos, si tiene 2 carros, si tiene un chozón de casa, si no hay problema con el abastecimiento de la comida, tiene el último celular de moda, el último reloj de moda, tiene la computadora más actualizada. O sea, un sinónimo de riqueza en ese sentido. Pero vive en una casa de 4 paredes, por decirlo de esta manera, de unos 400, 500 metros cuadrados, con un pequeño patiecito de unos 3 por 5 metros, en lo máximo, si usted va a un residencial así es. O sea, ese es el sinónimo de riqueza. Pero vamos a la cultura de allá de Panamá, de esa zona de Bocas del Toro, y él encontró lo siguiente y le preguntaba al rey, ¿sí? Así se le llama al rey y a la gente de ahí, que qué era pobreza y qué era riqueza. Y vean qué interesante. Y les voy a dejar este concepto como algo que a ustedes se les quede ahí como una línea base para poder apreciar lo que tenemos. Él le contesta, vea, aquí el, el, el que es de nuestra comunidad, ¿verdad? Por decirlo así, el que es rico, el que se considera como una persona rica, entre ellos ahí, se dice que es aquel que tiene su casita ahí entre el bosque y así a la par tiene su zona de cultivo de maíz y frijol y a la par tiene su huerta de frutas. O sea, todo el acceso a sus recursos naturales en cuanto a cultivo, en cuanto a frutas y todo lo tiene a la par de la casa País, y el acceso al agua. Sí, David, profe, dígame. que yo también he escuchado que la riqueza de un país está en la educación de las personas. Sí, esa es la otra parte, la parte educativa, ¿verdad? Pero vean qué interesante y vamos a hablar ahorita de ese tema, la parte de educación de un país. Acordemos que nosotros acá somos considerados casi un 97% saber leer y escribir, pero eso no es sinónimo de educación. Pero sí un país muy desarrollado, su educación siempre es muy alta. Vean los países de Países Bajos. Ahorita hablamos de ese tema. Entonces, gracias David. Entonces nosotros, ahí en esa zona de Panamá, entonces le preguntan al rey eso y le dicen entonces que las personas que tienen ese riqueza son los que tienen a menos de 10 metros, 20 metros, su huerto frutales, su huerto hortícola y su zona de cultivo de maíz y frijol y plano, por supuesto, una zona accesible y un acceso al agua inmediato. Y los que son pobres, allí en esa zona, tienen que caminar mucho para tener su huerta, tienen que caminar mucho para tener su zona de cultivos y tienen que caminar mucho para obtener el agua. Entonces, vean ustedes cómo el concepto de riqueza y pobreza es totalmente diferente en una zona indígena. Por eso se puede decir que los nativos de estas zonas y de toda América Latina eran personas totalmente, o decirlo así, ambientalmente sostenibles, ¿verdad? Porque hasta el cultivo, hasta lo que era la siembra de maíz y frijol, de maíz principalmente en los tiempos de la colonia, mucho más antes, y después también era muy sostenible porque ellos aunque practicaban lo que se llama roza, tumba y quema, que se le llama así en Guatemala, México, Honduras, Salvador, roza, tumba y quema, esto es quemar el bosque, tumbar lo que queda y quemar el resto que queda. O sea, entonces ellos lo que hacían era tumbar 1 hectárea o 2 hectáreas, la cultivaban por 2, 3 años, con toda la fuerza que tenía la tierra, nutrientes que quedaban por la ceniza y todo. Donde eso ya no daba, lo abandonaban, iban a otro. Y así hacían una rotación. Y cuando ya llegaban otra vez a ese lugar, el bosque ya estaba otra vez grandísimo. O sea, siempre había una sostenibilidad. O sea, el bosque se tumbaba, pero 3 años se utilizaba más o menos, 2 o 3 años, y luego se abandona y otra vez vuelve a hacer por un proceso ecológico que se llama sucesión vegetal, se vuelve a recuperar el bosque y otra vez vuelve a lo mismo, y esa fue la manera que ellos hicieron.
Cuando existe sobrepoblación, ese problema ya es bastante grave porque no se logra volver al ciclo, no se logra. Así sucedió con los escritos que hay de los mayas, así sucedió con ellos, donde deforestaron totalmente toda la zona norte de Guatemala, la península de Yucatán, México, la zona de Belice, la parte de Honduras, y no sobrevivieron. Esa es parte de las teorías. Muy bien, entonces con eso quiero terminar la parte de lo que es la segunda parte esta de cómo aprender de la relación entre recursos naturales con la pobreza y la riqueza. O sea, es el acceso. Entonces, en conclusión, en síntesis, si tenemos nosotros algún frutal, algo a la mano, cosa que no tienen en la ciudad capital, en las grandes urbes no lo tienen, lo que tienen es un palo de sombra ahí que solamente les da vainas, por decirlo así, un Delonix regia, o que le llaman flamboyán o árbol de fuego, o árbol del matrimonio, también le decimos en Guatemala, porque primero son flores y luego son puras vainas, es un dicho, ¿verdad? Y así, entonces es muy difícil que gente de la ciudad tenga acceso a tener un palo de mango, la mayoría, a tener ahí un tamarindo. ¿Me comprenden? Entonces hay que valorar en este momento, en estos tiempos de pandemia, valoremos esa riqueza que tenemos en casa. Y si usted tiene ahí algún tipo de cultivo orgánico, de poner cilantro, de poner pepino, hágalo, ¿verdad? Como todos lo estamos haciendo en un momento. Yo tengo ahí mis fotos, en un momento de algún curso, pues lo compartiré. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta de esta temática? Y así, si ya tienen preguntas de lo otro, pues pasamos a la otra parte, ¿verdad? ¿Algún comentario de esto? Seguimos. Y para complementar lo que decía David, sí, la educación es parte de la riqueza de un país. Por eso cuando usted se educa, usted empieza a entender todo esto que le estamos conversando, ¿verdad? Pero la educación a veces nos quedamos solo en papeles, ¿verdad? Basta salir a la calle, no con la mayoría, ¿verdad? Usted se encuentra cada persona sin el debido base educativo. Si no, veamos lo que pasó ayer los que vieron fútbol, ¿verdad? Yo no lo veo, pero hoy vi la noticia. Encima de que se exige un protocolo, vean cómo el equipo Limón, la persona salió y no respetaron el protocolo. Y ellos, y todavía aún más, publica en Twitter, me parece, donde él enfatiza su rebeldía. Y yo creo que eso puede provocar que hoy el ministro de Salud diga, se cancela otra vez, porque si estamos buscando protocolo y uno que falle, yo sí soy, por ejemplo, de la opinión de que yo también lo cerraría para ver si se aprende y luego lo abriría 2, 3 semanas después. Pero esa es mi posición. Entonces veamos que la educación, ¿verdad? Vamos en la calle, a veces la educación usted se ha topado, ¿verdad? O sea, el tener un título universitario, una maestría o 2 maestrías, 3 licenciaturas, 2 doctorados, no significa que seamos educados. Ahí somos educados académicamente, pero no educados como personas, como relaciones interpersonales. Esa es la parte, y yo he visto gente con mucha educación académica, separémosla ahí, y con un comportamiento totalmente atípico de un perfecto, como decir una persona patán, ¿verdad? Y realmente, si hubiera educación, no hubiera corrupción también. Entonces, vean qué complejo es esto. Porque si uno tiene muy buena educación, usted dice, no, un momento, yo aquí no voy a recibir ninguna dádiva. Pero no, o sea, al final el tener una buena educación tiene que ver con la ética, y si la ética está bien cimentada, entonces la educación permanece. Pues si no hay ética, o sea, no hay integridad. Entonces, ¿me comprenden, jóvenes? Es un complejo de varias variables que al final venimos y las podemos aterrizar, ¿dónde? En casa. En casa, donde papá y mamá es el que con el ejemplo nos enseñan la ética y la educación. Con el ejemplo, no con lo que ellos dicen. Por eso está escrito ahí, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, decía Jesús a los fariseos. Entonces, es en casa, o sea, vean qué interesante a donde estamos llegando en este momento. O sea, al final, como yo siempre lo digo en clase, es en casa donde uno aprende todo lo que es principios de sostenibilidad, principios ambientales, principios de educación, todos los principios, ahí los aprendemos en casa. Si los ponemos en práctica, lo demás va a ser más fácil. Pero es bastante difícil cuando usted ya sale de casa, se corrompe la mente, se corrompe la manera de pensar, porque le dicen, no, esto no es así, revélese. Entonces empezamos a perderlo y a perderlo. Entonces, pero que se mantiene fuerte en eso, pues va a ser otra dimensión. Por eso se sobrevive si uno se mantiene bien fuerte en sus principios y valores, se sobrevive realmente. Pero no se va a sobrevivir si uno es meneado por cualquier viento de doctrina que le llegue a usted, de lo que sea.
Perfecto, jóvenes. ¿Alguna pregunta para cerrar de esta temática o aporte? ¿Voluntarios? ¿Voluntarias? Bueno, voy a empezar a preguntar si estamos conectados ahí al azar, ¿verdad? Hola, Brainer. ¿Algún aporte, Brainer? Si estamos en vivo, me está escuchando, me contestará inmediatamente. ¿Algún aporte, Brainer? ¿Cómo está, Brainer? Gusto saludarle. Sí. Vamos a ver, ¿alguien más? Luis Carlos. Luis Carlos, ¿algún aporte de lo que acabo de hablar? Sí, buenos días, profe. Eso, pura vida, qué bueno. Pensé que Es ya que lo dije. está mi Dígame, sobrino y hace demasiada bulla, entonces no escuchaba muy bien. no se Pero, preocupe. bueno, sí, es Dale, que estoy de volumen. niñero. No, vieras que con lo que usted estaba hablando, profe, me parece bastante interesante, que ahora es reflejar, ¿verdad?, lo importante que son los recursos naturales, ya que de ello, pues también se derivan los estudios. Bueno, toda la parte de la ciencia se basa al análisis y la comprensión, ¿verdad?, de los recursos naturales. Correcto, sí. Y otro que usted estuvo, bueno, con respecto a la parte de los recursos naturales en la provincia, ¿verdad? Lo importante que es la siembra para nosotros, la agricultura, Claro, aparte de que importantísimo. también nos caracteriza. Sí, eso es cierto. O sea, aquí hay mucha agricultura, ¿verdad? De otro tipo comparada con lo que es Cartago y otras zonas también, que es muy interesante. Pero sí, gracias, Luis Carlos. Qué bueno. Sí, así es. Como dice Luis Carlos, pura vida. Ok, perfecto. Vamos a ver, Raquel. ¿Qué me cuenta Raquel? ¿Qué me cuenta? Todos tengan listo ahí su micrófono para abrirlo. Buenos días, profe. Muy buenos días, Raquel. ¿Qué me cuenta de todo esto que hemos aportado? ¿Qué idea tiene usted? Algo que nos cuente a todos. No, profe, que es muy importante y a veces no lo valoramos sinceramente y decimos, no sé, no le ponemos importancia y vemos que, digamos, en otros países no tienen todo lo que nosotros tenemos y Exacto. muchas veces, como lo digo, no lo valoramos y es de suma importancia, aunque sea, como usted dijo, un palo, o sea, que da fruto y muchos desean tener uno y tal vez no lo tienen. Sí, ¿verdad? Y usted acaba de decir, gracias Raquel, gracias. Pues, vamos a ir con otro, pero Raquel, en verdad, lo que dice aquí la compañera Raquel es interesante, es, ¿verdad? Esto de valorar lo que tenemos cerca y a la par, ¿verdad? A veces nos pone de mal carácter ahí que la cantidad de moscas o de Y abejas y de de basura y basura. todo lo que tiene que recogerse. Pero si ustedes en tiempos de visitas que hay, vean un visitante que se enloquece por los mangos y mire, déme aquí, y voy. O sea, es interesantísimo cómo ellos, los que viven más bien así, las visitas que vienen así de zonas populosas de la capital, que viven desamparados, que viven en todas esas colonias populosas donde solo es concreto, 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 concreto y no hay ni un solo frutal. Y aquí pasaban allá por el Tempisque antes en el ferry, yo recuerdo, y era aquella locura y tomadera de fotos a todos los monos que andaban ahí montados. Es interesantísimo. Entonces, es valorar lo que tenemos. Y en cuanto a agricultura, pues tener algo ahí, consígase una cajita de esas que tiran donde traen la fruta y la regalan, ahí pone uno algo y pone cilantro, algo ahí, lo que uno guste. Pero bueno, ya me quedan solo 10 minutos, dice acá, entonces yo quiero pasar a otra etapa. No sé si hay alguien más que quisiera contribuir, pero creo que lo hemos explicado. Puedo escoger otra persona ahí al azar. Pienso que a todos están poniendo atención ahí. Profe, Dígame, le escucho. Adelante, Kaylin. yo, digamos, hace poquito empecé a leer un libro que se llama El Código del Dinero. Oiga, código del Y dinero. el señor contaba que, digamos, que él dijo algo que para mí es muy cierto. Y es que lo hizo ver como, digamos, que lo había dicho Albert Einstein y que dijo algo así como que el sistema educativo
era un obstáculo para el aprendizaje. Digamos, que él tiene una empresa y de hecho dice que, o sea, en todos los años que él estuvo estudiando, él nunca prácticamente puso en práctica lo que él realmente estudió. Que, o sea, las personas deberían de educarse más por sí mismas. Y eso lo relaciono con lo que una vez yo escuché y, digamos, siempre era como, ah, no, es que ella es súper inteligente porque es autodidacta, y lo hacían ver a uno como que uno no era autodidacta, entonces no tenía esos dotes. Y luego vi un video en YouTube donde decía un señor, todo el mundo es autodidacta, porque desde muy pequeños todos hemos aprendido de manera sola a hablar con otras personas. Y todos desde muy pequeños hemos estado aprendiendo de lo que hacen los demás. Entonces todo el mundo es autodidacta. Entonces él decía eso, que el autoaprendizaje en lo que usted quiere enfocarse es a veces mucho mejor que un sistema educativo. Digamos que sí vale la pena tener un título universitario, porque de hecho ahorita si uno no tiene un título es prácticamente como nada. Pero él lo hacía ver así, que era mejor educarse uno mismo, leer, dotarse solito. Vamos, obviamente siguiendo un estudio superior, pero muchas veces no es tan benefactorio, porque de hecho tengo una prima que ella dice que también ella casi que lo que ella estudió en la universidad no se acuerda, y digamos, sí trabaja y todo, pero ella dice que muchas veces tiene que buscarlo y volverlo a leer porque no se acuerda. Entonces, Sí. ese era mi aporte. Yo coincido totalmente con usted y vamos a tener que abrir otra sesión para ver las preguntas, pero el tema está muy interesante. Por eso se acuerdan en el primer día de clase, algunos cuando yo les dije que les tenía una noticia buena y una mala, ¿verdad? La buena era que eran bienvenidos a la universidad porque iban a obtener un título universitario. Y la mala era que todo el sistema educativo que tenemos acá en la Universidad Nacional, la UCR, cualquier universidad es para enseñarlos a ser empleados, nada más. Es algo muy duro, pero es la verdad. Y por eso yo recomiendo, aparte de ese libro, están los libros de Robert Kiyosaki para que puedan ustedes capacitarse en el sentido empresarial. Pero el autoaprendizaje es lo que usted nunca olvida. Y de lo otro, de lo otro que dice que de lo que usted aplica, lo que estudia, es totalmente cierto, porque yo siempre se los digo. Vea, cuando usted saca, o sea, yo puedo tomar una persona, como pasaba antes, podemos tomar un recién egresado del bachillerato y lo siento y lo pongo en el banco de cajero, le enseño todo y él puede trabajar perfectamente bien ahí. Le enseñan un mes y hace todo. Y se gradúa usted de administración de empresas, hace la práctica en un banco y lo primero que pasa a usted es casi 2 años de cajera o de cajero. O sea, algo está fallando. Por eso es que algo está fallando. ¿Me comprende, Kaylin? O sea, y todos los demás compañeros. Es interesantísimo, ¿verdad? Entonces, antes muchos puestos de trabajo solo requerían el bachillerato, ser especialista en algo, y ahí están algunos antiguos puestos anteriores. Pero usted va a un banco a contar dinero y es interesante en los bancos. Usted se gradúa de administración de empresas, no quiere decir que usted vaya a parar a estudiar, por favor. Si no, no le dan trabajo ahí. Pero, como les dijera, en cierta manera lo que sucede es que yo le preguntaba a otro ahí del banco que estudiaba en otra universidad, le decía, mira, me enseñó un programa porque estaba dando la estadística en otra universidad. Y me dice, es que todo eso que me estás hablando de media, desviación estándar y muchas cosas, mira, aquí el banco tiene todo un sistema donde me tira todas esas estadísticas y ya me está diciendo qué está pasando, o sea, ya lo tiene automatizado. Bueno, eso que dice es totalmente cierto, por eso, consejo número 1, como dice Robert Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre, estudie, gradúese y ponga su propio negocio. Y el consejo Padre Pobre es el otro, estudie, gradúese y busque un trabajo para que le den todas las prestaciones y salga de huelga para que siempre le den todos los pluses, lo que usted quiera. Ese es el detalle. Entonces, para terminar esta etapa, quiero decirles, ¿verdad? Que en este sentido, en cuanto que es a lo que decía Kaylin ahí de ser autodidacta y todo eso, para mencionar, no sé si este país lo tiene autorizado, pero en Estados Unidos sí está, en Guatemala también, porque lo conocí unos amigos que tengo que ellos no inscribieron a sus hijos, en Guatemala fue en ningún colegio, en ninguna, y todos
con el permiso del Ministerio de Educación de Guatemala. Entonces ellos lo educaron en casa, primero, segundo, hasta sexto, y me parece que hasta tercero de colegio, nada más. Y ahí les enseñaron artes y son hijos, son chicas que se metieron en la música, en la danza, en varias cosas y luego ya la universidad pues ya no le permiten autodidacta. De esta manera desde casa. En Estados Unidos también lo hacen muchas familias desde la casa, enseñan a sus hijos todo lo que es a leer y escribir y todo lo que pide el Ministerio de Educación que le enseñen en casa. Es interesantísimo. Bueno, jóvenes, empezamos a hablar de recursos naturales y su relación con la pobreza y la riqueza, pero veamos los otros temas que son la educación, ¿verdad? Interesantísimo, ¿verdad, jóvenes? Interesantísimo todo eso y espero que este aprendizaje que estamos teniendo, pues ustedes lo puedan absorber para su experiencia, para su vida, porque las cosas que vienen hacia adelante no son tan fáciles, por eso les digo, incursionen en lo que puedan, incursionen en negocios por internet, en comercio electrónico. Yo lo hago y estamos en eso, ¿verdad? Y la verdad yo no me voy a quedar parado en eso porque uno no tiene seguridad alguna en cuanto a lo que son ingresos. Lo que tengo seguro es que ahí, como dice uno, en mi casa, donde usted tiene su fruta, su mango, y si no hubo que comer, ahí tiene plátanos, si están verdes, los corta, los hace rebanaditos y los fríe, y tiene ya plátano frito, etcétera. O sea, hay cómo salir adelante. Muy bien, jóvenes, creo que vamos a ver, nos quedan 2 minutos. Entonces, por favor, voy a cerrar esta sesión y vamos a pasar ya a una sesión de preguntas del trabajo, ¿verdad? Del trabajo de investigación, ¿cómo van? Solamente eso, vamos a abrir la sesión. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, nos vemos ahorita y hay aproximadamente 18 participantes. Los 18 nos conectamos entre un par de minutos. Ahorita cierro la sesión y voy a abrir otra de Zoom. Ok, jóvenes, hay otro detalle. Ahí. En lo que carga esta grabación, me va a cargar como 3, 4 minutos. Así que tengan paciencia y luego ya entramos a la parte de preguntas del trabajo. O sea, 5 minutos más después de ahorita que terminemos y iniciamos el otro. Nomás se me actualiza ya el archivo, que me lo graben en la computadora de esta sesión que tuvimos. Ok, jóvenes, nos vemos entonces en unos 5, 6 minutos o 7 máximo y les mando el enlace nomás termine y les voy a tener al tanto qué porcentaje va y todo para que sepan en qué momento ya nos acercamos a eso. Y los que tienen ahí un medio, traten de buscar un medio donde no tenga mucha bulla para poder escuchar, ya que es algo importante lo del trabajo de investigación. Nos vemos en un momento. Hasta luego.